Bueno, lo venimos diciendo, lo viene diciendo el presidente, la vicepresidenta, el conjunto de nuestro espacio político. El fallo de la Corte es un sinsentido, ¿no? Falla en abstracto primero, un decreto que ya perdió vigencia. La Corte no debe fallar sobre medidas políticas. Las medidas políticas, las decisiones de política pública son decisiones no judiciables. Y por lo tanto creemos que lo que sucedió ahí es que hubo una intervención política de la Corte a favor, en este caso, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Larreta. Nosotros lo que pedimos es mucho sentido común. La Corte dice que no hay argumentos suficientes en el decreto presidencial que establece las clases a distancia y pone límites a la presencialidad, y firma ese fallo virtualmente y tienen la reunión para decidir ese fallo de manera virtual y remota. La Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona de manera remota desde marzo del año pasado y no han vuelto a la presencialidad. Por lo tanto, lo que pedimos es mucha racionalidad. La gente está muy cansada, está harta, ha hecho un esfuerzo enorme, 1 año y medio. Todos y todas estamos tratando de morigerar los daños de la crisis, es decir, tratar de que muera la menor cantidad de gente posible, de que se infecte la menor cantidad de gente posible y de que se pierda la menor cantidad de puestos de empleo posible. Y para eso lo que necesitamos es bajar la circulación de la gente y poder tener tiempo o ganar de esa manera tiempo para vacunar al pueblo argentino. Estas son las medidas que estamos tratando de tomar. La justicia, la Corte Suprema entra en un clima preelectoral que es el que propone Cambiemos, y para nosotros nos parece una falta de responsabilidad institucional. Desde que arrancó la pandemia, la estrategia nuestra, del gobierno y del presidente, han sido construir consensos con todos los sectores. Todas las decisiones que tomó el presidente las tomó con los gobernadores sentados al lado, con los intendentes, las intendentas sentados al lado del presidente, para poder construir una idea de dirigencia política unificada saliendo de la pandemia, que es lo que reclama la sociedad. En este contexto, donde algunos sectores del PRO empiezan a jugar la cuestión electoral y hacen campaña con la pandemia, nosotros vamos a seguir insistiendo en construir diálogo. ¿Y cuál es el lugar para resolver los diferendos? ¿Cuál es el lugar institucional para resolver los diferendos? El Parlamento, donde mayorías y minorías electas por el pueblo argentino deciden sobre estas cosas. Y por eso el presidente, hemos recogido la experiencia de Alemania, va a enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer criterios que nos permitan dejar cuentas claras a la hora de tomar medidas de prevención, las medidas sanitarias que correspondan. Pasando casa por casa para hablar con los vecinos. Estamos con las promotoras de salud. Muy buena la campaña, es una campaña que estamos haciendo con las distintas organizaciones sociales y políticas de San Martín, de todos los sectores y el municipio. Es una campaña de acercar la posibilidad de registrarse e inscribirse en la vacuna en casa por casa. La vacuna es voluntaria, quien no quiera vacunarse no se vacuna, y por lo tanto quien quiera vacunarse debe inscribirse. Para inscribirse existe una aplicación en el teléfono que es muy fácil de acceder, y distintas mesitas que se han puesto en toda la ciudad, en San Martín, a través del municipio, y lo que hacemos nosotros es reforzar ese trabajo yendo casa por casa para los abuelos, las abuelas. Hay muchas personas que no salieron de sus casas en todo este tiempo, hay personas que no tienen acceso a internet o que no tienen acceso a la tecnología, y por lo tanto es una manera de acercar y garantizar que todo y toda, el que quiere y la que quiera vacunarse, pueda hacerlo, ¿no? La verdad que es fantástico, la gente agradece muchísimo, además de inscribir a muchísima gente para que se vacunen, se resuelven muchas dudas, hay mucha mala información en los medios de comunicación circulando, y por lo tanto eso genera mucha incertidumbre en un contexto de mucha incertidumbre. Nosotros venimos caminando todos los días distintos barrios de San Martín. De hecho, en esta plaza ahora mismo va a haber una mesita de inscripción y van a hablar con los vecinos y las vecinas para ver quién quiere inscribirse. Vamos a trabajar, es muy buena la recepción.
A diferencia del año pasado, cuando teníamos que encarar las medidas más duras de aislamiento, este año lo que pasa es que hay un horizonte de salida, y ese horizonte de salida es la vacuna. La posibilidad de salir de la pandemia hoy está en la posibilidad de vacunar a la mayoría de nuestro pueblo, y de eso nuestro pueblo es mucho más consciente que gran parte de la dirigencia política. Durante 15 días estuvimos desarrollando una campaña de salud del movimiento Evita con una serie de consultorios móviles, que son unos camiones muy lindos que habrán visto por las redes sociales, y nosotros decidimos en San Martín hacer 10 días, 10 barrios distintos, donde hubo atención oftalmológica, atención odontológica, médico clínico, vacunación con el resto de las vacunas, la antigripal, la antitetánica o todas las vacunas del calendario de vacunación. Hubo atención y asesoramiento en términos de prevención del HIV, hubo distintas estrategias de salud comunitaria y otro tipo de afecciones o de necesidades que aparecen en los barrios, y la verdad es que fue muy positivo. Se atendieron más de 4.500 vecinos y vecinas en los distintos barrios. La verdad que la gente estaba muy contenta y que vamos a seguir haciéndolo. Hoy el camión está en Río Negro, va recorriendo los distintos lugares de la Argentina, pero ante la ola del COVID y la saturación del sistema de salud, además del miedo quizás de la gente de ir hasta una salita a un hospital, lo que sucedió es que muchas cuestiones médicas se habían postergado, y este camión y esta campaña de salud lo que viene es a achicar esa brecha que se generó durante la pandemia y permitir el acceso al resto de los problemas de la salud para las poblaciones más vulnerables. El IFE fue un momento particular, hubo 9 millones de personas que recibieron el IFE, una erogación del Estado importantísima, nunca antes desarrollada en ningún momento de la historia argentina. Hoy las políticas son distintas porque no estamos planteando un aislamiento o una parálisis total de la actividad. De hecho, estamos tratando de preservar la actividad económica de la mejor manera posible. Entonces, las acciones en este contexto de pandemia, en esta segunda ola, son 2 centrales: el Repro 3 para las empresas y los sectores más afectados, sectores gastronómicos o de la nocturnidad, sectores son más pequeños pero sectores afectados, en fin, por estas medidas, que pueden inscribirse en el Repro 3 y que van a estar eximidos del pago de los aportes patronales desde ahora hasta diciembre de este año, como una medida de recuperar un poco la capacidad de tener recursos y ganancias de esos emprendimientos, de esas empresas. Y lo otro es el bono por única vez de 15.000 pesos a 1 millón de familias, orientado directamente a los sectores de la niñez. La pobreza ha crecido en la Argentina, como en todo el mundo, a partir de la pandemia, y el sector más afectado en el marco del aumento de la pobreza han sido los niños, niñas y adolescentes. Y la pobreza en general es del 47% de la población, en la niñez llega al 52% o al 56% si hablamos de los sectores más postergados. Entonces esta medida son medidas un poco más estrictas, digamos, pero que van más al hueso de los problemas. En el medio de la pandemia fue muy difícil para todos los sectores, para los sectores excluidos centralmente. Dentro de los sectores excluidos, si hay un sector que está más atrás del resto, es la población travesti trans. Muchas de las compañeras travestis se dedican a la prostitución, que fue una actividad que enseguida quedó absolutamente paralizada por la pandemia y la cuarentena. Muchas de esas compañeras tampoco, a partir de una situación de discriminación que existe en la sociedad todavía y muy fuerte, tampoco tienen las mismas redes que tienen otros sectores de la sociedad en sus barrios o en sus comunidades, y por lo tanto quedaron muy desamparadas, ¿no? Además de aumentar la violencia sobre estos sectores y sobre esta población, aumentó las dificultades, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en San Martín construimos una experiencia que es el Teje de San Martín, que es una red de cuidados travesti trans, a partir de esta situación de pandemia. En el medio de la pandemia, algunas compañías se contactaron con nosotros, con las que nosotros veníamos trabajando ya, para plantearnos lo difícil de la situación. Las compañeras en su mayoría no tienen hijos, por lo tanto no hay una asignación universal por hijo, no son parte de esquemas de cooperativas, no tienen
no tenían posibilidad de tener acceso a algún programa social, se dificulta la construcción de redes ante los hechos de discriminación permanente, por lo tanto ir a un comedor o a una sociedad de fomento tiene sus dificultades. Entonces, a partir de eso nosotros construimos una red de cuidados, el Teje de San Martín, que es la red de cuidados travesti y trans más grande de San Martín y creemos del conurbano, donde hay 120 compañeras travestis trans articuladas, que bueno, a partir del pedido de donaciones, de una articulación que se hace con el municipio, con la provincia y con la nación, Estado y comunidad, se permite la asistencia alimentaria cada 15 días a las compañeras travesti y trans, una asistencia alimentaria completa que incluye también cuestiones de higiene y del cuidado con el tema del coronavirus. Y después empezó a complejizar, por suerte, esa red y hoy estamos pensando en propuestas de trabajo, en emprendimientos productivos y hasta inclusive las mismas compañeras del Teje han construido ya 2 merenderos en 2 barrios distintos de San Martín, construyendo una experiencia que es maravillosa, ¿no? Que es a partir de una situación muy difícil, de mucha adversidad, de mucha dificultad, construir una red donde las compañeras se puedan sentir cuidadas, donde se puedan sentir acompañadas y empezar a conquistar esos derechos que les fueron relegados. Hemos hecho operativos de DNI, operativos de salud, estamos hoy incorporando a muchas compañeras a través de la implementación del cupo laboral travesti trans, hemos resuelto cuestiones de identidad y de trabajo, de salud por supuesto, y ahora vamos construyendo también el trabajo comunitario. Es decir, no solo ayudar a las compañeras de la población, sino también que ellas puedan ser parte de la comunidad ayudando al resto. Señor presidente, bueno, varias cosas. Hoy es un día histórico, me parece. Es un día muy importante para este recinto. Es un día importante para las mujeres, para la sociedad argentina en su conjunto. Sin duda se va a hablar mucho del resultado de esta votación en la Argentina. Pero es un día histórico no por los diputados y las diputadas. No somos el centro de la historia, aunque a veces nos lo creamos. Es un día histórico por la inmensa marea de mujeres que está en la puerta de este Congreso, esperando que nosotros tomemos la decisión correcta. Esa marea de mujeres no empezó la semana pasada, presidente, ni tampoco hace 2 meses cuando este Congreso se dispuso a debatir el aborto. Esa inmensa marea de mujeres lleva años en la Argentina tratando de igualar las condiciones de vida. Una mujer que quería hacerse un aborto hace un año atrás, estaba obligada a la clandestinidad, hoy tiene una vía institucional de discusión y de pelea en algunos lugares garantizado, en otros donde va a tener que pelear un poco más y vamos a tener que pelear un poco más porque todavía existen resistencias. No es raro que esas resistencias sean judiciales y que interpelen al derecho, entre comillas, del varón para poder borronear un poco lo que se construyó con la discusión del aborto, que es la posibilidad del Estado de garantizar la autonomía del cuerpo de las mujeres. Autonomía del cuerpo de las mujeres y cuerpos gestantes, ¿no? En general. Entonces ahí los varones, nosotros no tenemos nada que opinar. Esto es así. Y me parece que hay un antes y un después porque hoy es un derecho en la Argentina que nuestras mujeres y cuerpos gestantes pueden ejercer o pueden reclamar que se ejerza, que va a evitar en el mediano plazo y rápidamente, vamos a ver los números, va a evitar miles de muertes de mujeres en la clandestinidad y que va a permitir también que la sociedad asuma más conscientemente la situación, ¿no? Es conocido que en Europa, en Uruguay, en países que legalizaron el aborto, bajó la cantidad de abortos que se practicaban porque hay más conocimiento y porque se saca de la oscuridad un tema que debería estar arriba de la luz y del que deberíamos hablar todo el tiempo para evitar esas situaciones que sean en la clandestinidad o sean también en el sistema de salud, no dejan de ser difíciles para las mujeres o los cuerpos gestantes que las atraviesan.
Estuvo buenísimo, yo fui parte 2 veces de eso, fui parte de la primera discusión que fue en el 2017, puede ser, o en el 2018, donde ganamos en el Congreso a última hora de la madrugada y logramos construir la mayoría necesaria para darle media sanción, y después perdimos en el Senado, y fui parte de esta vez donde sabíamos que estábamos construyendo mayorías más sólidas que la anterior. Y la verdad es que cuando el Congreso es parte de un proceso histórico o se hace cargo de una demanda de la sociedad y está a la altura de las circunstancias y avanza de la mano con la sociedad que lo reclama, es el mejor momento del Congreso, ¿no? No hay mejor momento que ese, en cualquier institución calculo yo, pero en el Congreso en particular, porque se palpa muy fuerte, ¿no? Yo creo que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito las mujeres ya lo habían conquistado en el 2018, y antes también, porque de hecho la organización feminista hizo que muchas mujeres puedan acceder a abortos clandestinos, pero hechos con seguridad para no morir en el camino, y eso era parte de un proceso de lucha social de los feminismos en la Argentina que estaban conquistando y consolidando la conquista de ese derecho, que es mucho más largo y más atrás en el tiempo, y que lamentablemente las instituciones siempre llegan un poco más tarde. Celebro y estoy orgulloso de ser parte de una de las instituciones que logró estar a la altura de las circunstancias, aunque tarde, pero llegamos. Primero, repudio total, denuncio público los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad y la represión del gobierno de Duque para con el pueblo colombiano, pedirle a Duque, a todo el gobierno de Colombia y a la comunidad internacional que llamen a la reflexión a ese gobierno, que deje de reprimir y asesinar a la gente, porque el derecho a la protesta es un derecho en todos los países del mundo, y el derecho a la protesta en Argentina, en Colombia y en Brasil debe ser garantizado, porque si no, no existe democracia, y que muchas veces los países, las potencias del mundo que reclaman democracia en los distintos países de la región, que porque un gobierno sea neoliberal no la reclamen, nos parece demasiado contradictorio, ¿no? Me gustaría escucharlo a Almagro y a la OEA, que fueron partícipes del golpe de Estado en Bolivia, denunciar las aberraciones y las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Nosotros las denunciamos, las vamos a seguir denunciando, le vamos a exigir a Duque que dé explicaciones, que pare la represión, y le vamos a exigir a la comunidad internacional que intervenga en Colombia para garantizar el derecho al pueblo colombiano a protestar. Y después, como reflexión, que la pandemia trajo, si se quiere, un punto de inflexión en el mundo, ¿no? La gente, así como nosotros decimos, la gente está harta de la cuarentena y harta de la pandemia y harta del barbijo y cansada. El mundo entero está cansado de vivir una situación tan al límite, ¿no? Y entonces nos tiene que permitir poner un punto de inflexión y reflexionar acerca de por qué llegamos acá. Entonces, cuando aparecen los gobiernos neoliberales a profundizar las salidas neoliberales, aparecen las resistencias de los pueblos, y eso es lo que está pasando en Colombia. El pueblo colombiano no acepta el ajuste, no acepta la salida neoliberal, plantea que la estrategia de salida de la crisis humanitaria y económica que vive Colombia es con el pueblo adentro, y me parece que eso es una enseñanza que deberían tomar todos los dirigentes de América Latina. Sí, hubo muchos disparadores, desde Facundo Astudillo Castro hasta el aumento de casos de violencia institucional en la Argentina durante la pandemia, pero también hay una historia de laburo y de compromiso de los distintos compañeros con los que elaboramos y presentamos el proyecto de ley, desde Máximo Kirchner hasta Paula Penaca, pasando por Hugo Yasky, Horacio Pietragala, las madres y los familiares, Raquel Wittis, Miriam Medina, una infinidad de familiares de víctimas de gatillo fácil, organismos de derechos humanos, el CEL, la Comisión por la Memoria, bueno, un montón que fueron parte de la construcción de esta idea, porque también es como el aborto, es una construcción a largo plazo. La violencia institucional es un problema enorme en la Argentina, es un problema desde la vuelta a la democracia, que nuestras instituciones de seguridad del Estado violan los derechos humanos de partes importantes de la población, sobre todo los sectores más humildes. Entonces, esta ley que viene a buscar poner arriba de la mesa ese problema, establecer algunas estrategias institucionales que permitan evitarlo, llegar antes. Una es construir el registro es una demanda histórica de quienes peleamos contra la violencia institucional o contra el gatillo fácil, porque no hay datos. Entonces, nosotros decimos hay 8.000 muertos, otros dicen hay 5.000, otros dicen hay 3.000.
Lo cierto es que no hay registro de los hechos de violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Y es imposible pensar una política pública para erradicar esa práctica si nosotros no establecemos registros y tenemos la constatación de que hay un problema de la política pública. Por eso planteamos crear el registro, pero después también planteamos la posibilidad de que haya defensorías civiles en todas las provincias, de que se establezca la violencia institucional como un delito y de que se formen a la fuerza de seguridad en prácticas democráticas, ¿no? Entonces, si nosotros logramos que haya acceso a la justicia de las víctimas de violencia institucional en cada provincia, alejado de la fuerza de seguridad que muchas veces embarran esos accesos a la justicia. Nosotros acá en San Martín, en la masacre de Carcova, el principal problema lo tenemos primero con la policía y después con la justicia. La policía dispara, la justicia también. Esa fue nuestra consigna 10 años después de la masacre de Carcova. Los asesinos de Mauricio y Franco siguen libres. Entonces, tenemos un problema. Nosotros necesitamos garantizar el acceso a la justicia desde el inicio. Esta ley plantea esto, necesitamos información, queremos un registro y necesitamos formación para que esto no vuelva a pasar, y para eso se establece un programa. Esta es la ley contra la violencia institucional, es una gran iniciativa que estamos trabajando y de hecho en estos días estuvimos trabajando en la comisión invitando a distintas entendidos en la materia para poder disertar con los diputados y diputadas y ir construyendo los acuerdos necesarios.